Enrique, hay una pregunta que se repite bastante, que genera discusión, debate, que es si el gobierno de Milei es un gobierno fascista, ¿no? Y ahí hay, bueno, por supuesto, los intelectuales que tienen bien clara la categoría, dan sus argumentos. Me interesa tu mirada, que seguramente debes haber profundizado muchísimo para darle ese título al libro, ¿no? La tentación neofascista. En primer lugar, el gobierno no es un gobierno fascista, y tampoco neofascista, por eso hablo de la tentación neofascista. Sí, el gobierno está lleno de neofascistas, en especial Milei y todo lo que lo acompaña. Explícame esto de no es un gobierno fascista, que es, si se puede simplificar, ¿no? Básicamente hay muchas formas a la derecha. El neofascismo se caracteriza por juntar dos cuestiones. Una, el neoliberalismo, no solamente como una perspectiva económica, sino como un sentido de la vida. Uno de los fundadores del neoliberalismo fue Margaret Thatcher, y ella decía que había que conquistar el alma y el corazón de las personas. En tanto, lo que plantea el neofascismo es un sistema de vida. Lo que plantea Milei es un sistema de vida. Es un sistema de vida donde lo que básicamente nos está diciendo es el sálvese quien pueda. Lo que nos está diciendo es una perspectiva darwiniana. Y por otro lado, lo que aparece, y de ahí el contenido fascista, es la necesidad de ir avanzando sobre las libertades democráticas, no solamente civiles, sino sociales, para a partir de ahí afianzarse en un autoritarismo. Y el modelo que toma es el modelo que está en Hungría con Orbán. Él hace 15 años que está, y bueno, y en estos 15 años lo que fue limando todas las perspectivas democráticas. Y un segundo punto que me parece central, yo lo escuchaba no sé a quién, que decía que él le gustaba a Milei porque se enfrentaba. No, Milei no se enfrenta con nadie, insulta, que es diferente, que es completamente diferente. Una cosa es enfrentarse, otra cosa inclusive generar una polémica, puede ser todo lo violenta que sea, pero Milei no hace esto. Ahora, por la descripción que vos hacés, yo diría, entonces sí, el gobierno de Milei es fascista. No, porque todavía no llegó, por eso hablo de la tentación. Yo creo que si Milei logra ciertas, digamos, beneficios desde su perspectiva económica, social y geopolítica, ahí sí se puede instalar como un gobierno neofascista. Todavía existe una oposición, inclusive una oposición de la derecha republicana, que se opone, ¿no? Es otro sector, en la cual le está haciendo fuerza. Pero en la medida que vaya avanzando, y sí, es decir, estamos en esta tentación neofascista. ¿Y en qué ves, perdón, para cerrar esta cuestión primera, esa tentación? ¿Qué nos podrías marcar como demostraciones de esa tentación neofascista? Y básicamente es un gobierno cuyo objetivo es cerrar, es decir, económica y políticamente un beneficio, esto es muy claro, para los ricos, ¿no? Es decir, esto no solamente aparece acá, sino aparece, es decir, donde los ricos se tienen que hacer más ricos y los pobres se tienen que hacer más pobres. Es decir, era la famosa teoría que tenía Thatcher y Reagan, y que inclusive la tenía Menem, del derrame, ¿no? Es decir, en la medida que los ricos se hicieran ricos... Pero ponele, el gobierno de Macri podía caracterizarse del mismo modo, pero en ese momento no estaba la discusión de si era un gobierno fascista o no era un gobierno fascista. No, en este momento sí está, porque lo que plantea Milei es anular o terminar con las libertades democráticas. Esto es muy claro. Libertades democráticas, no solamente inclusive civiles, sino libertades democráticas sociales. Esto es muy claro lo que él va planteando, es decir, permanentemente en su perspectiva. Digamos, hay que mirar para el costado, como hacen ciertos sectores, entre ellos La Nación, porque si uno lo escucha a Milei en las jornadas y en los congresos de la derecha, es decir, ahí lo plantea claramente un gobierno donde, es decir, se opone a todas las libertades feministas, de género, de sectores de clases sociales, a todas las libertades de los derechos sexuales de determinado tipo de las disidencias sexuales. Es decir, ahí vemos, es decir, donde inclusive, es decir, esa oposición, porque ¿qué es el fascismo? Necesita un enemigo.
Entonces, desde allí se genera un enemigo, por ejemplo, como en este último congreso, que es la izquierda, donde ser de izquierda no solamente implica a aquellos que plantean la socialización de los medios de producción, sino cualquiera de izquierda, cualquiera que pueda plantear ciertos derechos civiles o ciertas necesidades que el Estado tiene que tomar, es de izquierda. Entonces, en este sentido, para avanzar en esta perspectiva, y se necesita un gobierno de tipo autoritario. Esto, y lo termino acá, esto es muy claro, así empezó el neoliberalismo de América Latina. Recordemos que el neoliberalismo de América Latina empezó con Pinochet y acá en Argentina con Videla. El subtítulo del libro habla del odio y el miedo. ¿Hay posibilidades de hacer campaña, Santiago, hoy por fuera de sentimientos negativos? No, muy difícil. Sí se puede hacer una campaña en un sentimiento positivo, pero que es la defensa propia. Claro. Digo, que es, como te decía, una de las motivaciones más fuertes para votar es que no gane Javier Milei. ¿Que no gane en qué sentido? Que no gane de gobernación de Provincia de Buenos Aires, plantean que echar a Milei, o sea, sacar la motosierra de la provincia. Bueno, sobre esas emociones, que no son positivas, podés construir algo. No llegan a ser del todo negativas, pero no hay hoy mucho camino para la argumentación tampoco. Digo, va mucho sobre la emocionalidad, está muy claro. Vos armás cualquier mesa de grupo focal, bueno, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en cualquier lado del país, y es muy difícil tratar de que un argumento tenga algún tipo de validez. Le hago una pregunta a Enrique y abro a la mesa para que se redondee la charla. Vos hablás, Enrique, de la tentación neofascista. Y cómo, si tuvieras que introducir este tema como un mensaje de campaña, ¿qué se le puede decir a los votantes de por qué eso que vos escribís es importante para el día a día de la gente? A mí me gustaría retomar esto que estábamos hablando, ¿no? Que es en relación a, creo que un hecho significativo es que, por lo menos en las últimas 2 elecciones, casi la mitad de la población no votó. Me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta y no hay que correrlo de los análisis que estamos haciendo. Y por un lado. Por otro lado, creo que esto forma parte de la insuficiencia de en contra de, ¿no? Es decir, Spinoza decía que para oponerse a las pasiones alegres, a las pasiones tristes, había que enfrentarlo con las pasiones alegres. Y creo que ahí el tema es cómo generar una política de estas pasiones alegres. Creo que hasta ahora ningún sector ha podido generar una política que permita entusiasmar a la gente para poder enfrentar no solamente el afuera, sino el adentro. Porque acá hay un dato que es muy significativo, que es... yo hablo en el libro de lo que nos encontramos es un traumatismo social generalizado. Este es un dato a tener en cuenta y que el neofascismo lo aprovecha muy bien. ¿Y qué quiero decir con esto? Hoy nos encontramos que la mayoría de la población está, para hablar en lenguaje claro, está fisurada. Está fisurada. Es decir, la mayoría de la población se encuentra con depresión, angustia, ansiedad, bueno, no hablemos de adicciones, pero un dato importante de esto es la cantidad de suicidios, en especial entre los jóvenes y los adolescentes, o sea, que no encuentran una salida. Ahora, ¿cómo ofrecerle a esta población una esperanza? Porque este es un punto central. Porque Milei funciona desde el odio, funciona desde el miedo. Es decir, entonces, ¿cómo generarle una esperanza? Y no, porque Spinoza también hablaba de que había el miedo y la esperanza eran pasiones tristes, pero no una esperanza que es un poco lo que genera Milei, una esperanza pasiva, una esperanza en un líder, una esperanza en alguien que me va a solucionar, sino una esperanza activa que permita, es decir, la posibilidad de poder generar nuestros propios espacios de solidaridad, ¿no? Porque, y lo termino acá, es decir, una de las políticas de este gobierno es generar el sálvese quien pueda, es el individualismo. Entonces, ¿cómo generar una esperanza en la cual me permita encontrarme con el otro solidariamente? Creo que este es el desafío. Este es el desafío que tenemos. Es decir, no sé si para estas elecciones se va a poder avanzar de este desafío, pero me parece que este es un desafío muy importante, es decir, ya en términos muy generales, ¿no? Edu. Mira, ¿sabes qué? Es muy interesante lo que dice Enrique, porque el término fascismo lo retoma, lo arma Mussolini en base a una palabra que eran las fases.
¿Qué eran las fases? Era un viejo estandarte romano con una especie de bastón largo, como el de Gandalf, ¿no? Donde había las fases, que eran unas ramitas atadas. Y el que poseía ese estandarte era el que tenía la suma del poder público.